Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto para mí en esta ocasión darle la bienvenida al doctor, al médico infectólogo, polémico de todas las sociedades, Javier Sáez Llorens, y hoy ha aceptado estar en el Polígrafo, a quien le doy la bienvenida. Gracias, doctor. Bienvenido. Encantado. Qué bien que estuvo por acá, de verdad. Y me gusta mucho poder conversar con usted, y más en estos tiempos en donde la política ya empieza a calentarse. Y hay que saber muy bien a quién elegir, ¿verdad? ¿Cómo ve la oferta electoral para esta ocasión, para mayo? Es una oferta amplia y al menos esta vez hay gente que no pertenece, en teoría, a partidos políticos y que tienen libre postulación. Claro, también llamarlos independientes a veces es cuestionable porque debe haber intereses económicos o políticos o ideológicos de fondo también, ¿no? Pero por lo menos nos apartamos del partidismo y hay una oferta importante, ¿no? Si eso va a determinar que vamos a votar bien o vamos a elegir bien, esos son otros 500 pesos, ¿no? Porque una cosa es las propuestas, lo que digan, la demagogia que empleen, y otra cosa es que realmente vayan a cumplir con al menos 30-40% de lo que prometen, ¿no? Sí, bueno, del dicho al hecho ya sabemos que hay un trecho inmenso. ¿Y a quién le va? O sea, ¿qué le gusta? Bueno, a mí siempre me gusta ser franco. Para serte franco, sí. Yo creo que el que tiene mejor discurso por ahora, sin haber sido sometido a un debate intenso de confrontación, es Ricardo Lombana, ¿no? A mi juicio. Pero hay que esperar, yo creo, para hacer un voto responsable hay que esperar las confrontaciones, las preguntas difíciles y realmente tratar de acuerdo a lo que uno piensa, identificarse con alguien que más o menos tiene los mismos principios, ¿no? A la hora de que uno va a elegir el voto. Ahora, bueno, ¿cree usted que en esta ocasión pues haya una asamblea compuesta por más independientes que por gente que ha sido reelecta, diputados reelectos? Ojalá, eso es lo que aspiramos. Yo creo que mucha gente aspira a eso, claro. ¿Ganará la no a la reelección? O sea, ¿o crees que todavía va a haber ciertas cuotas clientelistas? Todavía hay mucho populismo, hay mucho clientelismo. Y yo predigo de que probablemente más del 50% de los que están ahí se van a reelegir. Ojalá haya más independientes porque eso de alguna manera da estabilidad democrática a la asamblea y que no respondan a alianzas entre ellos y a contubernios o a pedir cosas a cambio para poder llevar a cabo iniciativas del Ejecutivo, ¿no? Que es lo que se está viendo en este momento. Sí, bueno, y de todas maneras eso es algo inherente a la política, ¿no? Las alianzas, las formas de poderse entender entre otros para poder lograr otros acuerdos. No sé si eso vamos a poderlo romper. Claro, pero lo que pasa es que aquí las alianzas estas se dan en todos los países, por supuesto, pero aquí las alianzas son básicamente dinero. Bueno, a esas me refiero. Entonces, si fueran alianzas en pro de cuestiones que son del interés común de los ciudadanos del país, eso es otra cosa, ¿no? ¿Y de este gobierno, todos son corruptos o a quién salva? No, yo creo que en todos los partidos hay gente honesta, por supuesto que la hay, en todos los partidos. O sea, que llamar a todos corruptos no, me parece que es bastante irresponsable, ¿no? Pero debe haber, por supuesto, gente que hace actividades corruptas dentro de este gobierno, por supuesto. O sea, de los ministros, ¿cuál salva? Yo creo que es irresponsable nuevamente enumerar, porque uno no tiene la evidencia. Y es difícil realmente saber quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, quién tiene agenda oculta. Quizás, por ejemplo, yo que me desenvuelvo en el campo de la salud, claro. Yo creo que el ministro Mayo ha hecho un ministerio razonablemente bueno, se ha dedicado más a los aspectos técnicos que a los aspectos políticos, aunque últimamente lo veo muy politizado y muy adulador de su gobierno, ¿no? Lo cual realmente no es una cosa que me agrada, ¿no? El Seguro Social sí ha sido el Seguro Social sí ha sido realmente un desastre, ¿no? Hemos tenido 3 administraciones, quizás la primera realmente fue nefasta completamente y atrasó una gran cantidad de cosas que estaban en ejecución y que estaban pendientes y que son necesarias, ¿no? ¿Y la de Alfredo Martínez?
Yo creo que también a veces hay que valorarlo en términos de cuánto un director puede hacer, si está dispuesto a pisar callos, por ejemplo, o si se mantiene un poco... Él dijo que estaba dispuesto, distante, ¿no? O sea, él se metió con mucho ahínco a tratar de arreglarlo, es lo que yo entendí. Eso es lo que se decía, ¿no? Yo no sé si en el fondo ha sido así, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, la de Billy fue la mejor. Bueno, evidentemente yo tengo mi conflicto de interés, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que mi hermano, de que trabajó durísimo, porque él estaba ahí desde la mañana hasta la noche, hizo un gran esfuerzo por tratar de mejorar tecnológicamente la institución, se apartó del gabinete, no participaba en ninguna reunión del gabinete, no quería saber nada realmente del gobierno y enfocarse en el Seguro Social, ¿no? Pero lógicamente, como pisó callo, le han hecho la vida imposible, le han amañado auditorías, lo han acusado de muchas cosas. La Contraloría afortunadamente ha dicho que todo lo que hizo se hizo correcto, que no hubo corrupción, y él ha enfrentado todas esas acusaciones, las ha enfrentado aquí directamente, nunca ha ido a ningún lugar, nunca ha diferido audiencia, y se ha mantenido enfrentando todo, ¿no? Incluso dando la cara en la televisión. Así que yo creo que él tiene la conciencia tranquila y por eso realmente ha enfrentado todo esto con hidalguía y con fortaleza, ¿no? Déjeme hacer la primera pausa, doctor, un momentito. Vamos a regresar con más. Ahora vamos a hablar de religión, la polémica religión para el doctor Javier Sáez Lorenzi, también para muchas otras personas que están pidiendo una separación en la religión y, o sea, en la iglesia y el Estado, como así se debe de tener en muchos países. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Doctor, yo, la verdad, quería hacerle algunas preguntas con mucho respeto, de verdad. Todo el mundo sabe que usted es ateo, pero a mí me gustaría saber si en algún momento de su vida hubo algún incidente que lo motivó a ser así, o por qué es ateo. Con respeto, ¿ah? No, por supuesto. Es como si usted me pregunta a mí por qué crees en Dios. No, por supuesto, por supuesto. Y se lo hago con mucho respeto. No hay ningún problema, en lo absoluto. Yo creo que lo primero, y es importante definir, bueno, ¿qué significa ateo? Simplemente Ateo para no. mucha gente es decir que no cree en Dios, pero entonces yo te diría, defíneme Dios. Si tú me defines Dios como el Dios de los monoteísmos, que es alguien que uno adula, que hay revelación, que hay culto, que rige el destino de los seres humanos, entonces yo digo, yo no creo en ese tipo de figura de esa deidad. Entonces yo soy ateo para la religión. Para esos. Pero si tú, por ejemplo, defines Dios como una energía misteriosa, como una fuerza sobrenatural, como una ecuación matemática o física, eso es completamente distinto, porque evidentemente hay un misterio sobre el origen del universo, el origen de los seres vivos. Y en eso sí creo. Entonces, en ese misterio, por supuesto. Por eso yo decía que en o sea, ciencia, que no es del todo ateo, o sea, ya estoy ateo entendiendo. para el Dios de los monoteísmos. Pero, por ejemplo, en ciencia yo soy agnóstico. ¿Qué significa? Si Sí. yo no sé algo porque no hay evidencia, yo no puedo asegurar de que eso es así. Así es, bueno. Pero por el otro lado, yo tampoco puedo inventar algo, que eso es lo que yo discuto con los religiosos. Si tú crees que no hay ninguna evidencia ni a favor ni en contra, ¿por qué inventas que hay una deidad humana que rige los destinos, que hay que adular? Ahora, ¿cómo, en algún momento en su vida, entendió cómo era esta definición que me está dando ahora, o desde qué edad usted piensa así? Bueno, yo siempre desde joven fui bastante escéptico, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que uno no estaba tentado a creer en lo que la gente me decía, sino que buscaba de alguna manera comprobarlo, tener evidencia, ¿no? Mi papá fue agnóstico, mi mamá era, en los tiempos de Franco, era catalana. Ellos son religiosos básicamente católicos por obligación, ¿no? Por la España de esa época, ¿no? Pero mi madre era creyente, pero no era muy devota, practicante. Y era bastante indiferente en el tema ese. Mi papá sí es un poco más, era agnóstico, de libre pensamiento, de tratar de buscar la evidencia de las cosas. Y yo crecí en ese ambiente, ¿no? Incluso yo estuve en una escuela primaria católica en Churrera. Sí.
y poco a poco realmente fui razonando, adquiriendo un poco de raciocinio independiente y a buscar ajustarme a lo que realmente yo sería en el día de hoy, ¿no? De hecho, a mí siempre, por ejemplo, desde que empecé a estudiar medicina, siempre me gustó la investigación. Sí. Investigar por qué ocurren las cosas y no limitarme a aprender teóricamente lo que dicen los libros, ¿no? Y entonces, todo investigador tiene que ser escéptico. Sí. Tiene que ser que hay que demostrar las cosas con evidencia para poder creerlas. Pero eso no significa que no pueda tener un apego a una creencia de otra cosa. Bueno, porque una cosa es la religión y la otra cosa es la por ciencia. ejemplo, a veces se habla de que hay gente que es panteísta o que es deísta en lugar de ateísta o en lugar de ateo. Pero básicamente son las mismas cosas. Es cuestión de ponerle un poco desde el punto de vista conceptual, ¿no? Porque, por ejemplo, Albert Einstein o Spinoza fueron panteístas, pero el panteísmo de ellos no es que ellos creían en un Dios, sino creían que todo obedecía a una ecuación matemática, a las leyes de la física. Algo oculto. Y lo llamaban como una especie de energía misteriosa o fuerza desconocida, ¿no? ¿Fuerza sobrenatural? O sobrenatural, ¿no? Entonces, los deístas hablan de que a lo mejor hubo una deidad de una concepción completamente distinta al monoteísmo, que creó todo y que después se apartó y que ahora realmente nosotros estamos solos en este mundo, ¿no? Pero realmente todos son formas de ateísmo, ¿no? Porque, ya te digo, si tú defines el Dios como el Dios ese de del judaísmo o del islamismo o del cristianismo, ninguno de esas corrientes cree en ese tipo de Dios, ¿no? De que es un Dios personal que uno le puede rezar y que controla el destino, ¿no? Así que, sí, le puedes rezar y sí te controla el destino y sí podría cambiarlo, pues en una forma si se reza para eso. Por eso, ese es el monoteísmo, ese es el monoteísmo, por supuesto. ¿No? Ahora, qué pena decirlo, cuando usted está pasando por los momentos más difíciles, que uno se aferra a Dios, ¿usted a qué se aferra? Bueno, a la naturaleza, a la posibilidad de uno, con sus conocimientos, con sus habilidades, poder salir del atolladero, salir de la situación de estrés o de angustia que uno está pasando. ¿Cómo le hace, por ejemplo? ¿Cuál es un ejemplo? Deme un ejemplo. Cuando hay una situación de crisis, porque todo el mundo pasa por crisis. Por supuesto. Entonces, yo le pido a Dios con todas mis ganas. Por ejemplo, ¿qué hace usted? No, yo no pido, yo sencillamente trato de salir del bache, utilizando los mecanismos internos, psicológicos, ayudándome con la gente que uno quiere, con los amigos íntimos, y trata de salir. Pues. ¿Y cómo fue el asunto ese que entregó a su hija al altar? Platíqueme cómo fue esa experiencia para usted. Que me imagino que es muy bonito, ¿no? En la familia, mi esposa actual es creyente, no es practicante, pero es creyente. Y nosotros realmente con nuestros hijos, cada uno mantiene su posición mental y ellos son los que deciden. Nosotros no obligamos a ellos absolutamente a nada. Y en el caso de mis hijas también. Ellos son libres de decidir si creen, si no creen, lo que quieran hacer. ¿Y entonces, para usted cómo fue eso? Y entonces, como a mí me es indiferente el tema realmente, si yo puedo hacer feliz a mi hija en lo que ella quiere, yo la voy a complacer, por supuesto, porque eso está por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Sí, no, eso es lógico. Entonces, mi hija quería casarse por la iglesia, el esposo es italiano, norteamericano, que también es de cultura más cristiana que católica, pero cristiana al fin. Y entonces ella quería que yo la acompañara al altar y todo eso, y yo digo, por supuesto, sin ningún tipo de problema, por supuesto. Pero para usted eso no tiene ningún significado. Exacto. Significado, para ella tendría un súper significado lo que para usted era un acto normal. Para mí el significado es complacer a mi hija en lo que ella desea. Ese era el significado. Qué cómico. Tengo que hacer una pausa, doctor. Regresamos enseguida. No se vaya, hay más ahora del Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Doctor, hemos visto mucha mezcla entre el gobierno o el Estado y la religión,
Y claro, ha sido un tema de gran debate para la ciudadanía, porque algunos devotos de no importa qué, de qué fe, avalan esa conducta. Otros lo ven con un poco más de moderación, pero usted sí lo ha refutado del todo, bueno, y con su razón. ¿Este gobierno, usted cree que ha mezclado o ha estrechado esas dos relaciones, borrando estas líneas que deberían de existir para poder dividir estas dos cosas, la religión y el Estado? Por supuesto. O la iglesia, como quiera verse. Por supuesto, en este gobierno se ha visto una exacerbación de lo religioso dentro de las políticas de Estado, lo cual es lamentable porque los países más civilizados la separación es bien clara. Una cosa es la creencia personal de un político y otra cosa es cuáles son las leyes que se van a aplicar y las políticas de Estado en determinados temas, en el tema de la educación sexual, en el tema de la salud pública, en cualquier tema realmente, ¿no? Ahora, hay que separarlo completamente. Claro, pero ¿usted cree que esto se hace por una exagerada fe o por una conveniencia política? Por ambas, por supuesto. El presidente ha dado muestras de que es un creyente exagerado, según mi punto de vista, ¿no? Y lo vemos que ha ido más a cuestiones religiosas que muchas veces a cuestiones realmente de su posición, ¿no? Y los medios han contribuido mucho a eso, porque por ejemplo aquí cualquier problema de Estado se le consulta también a Ulloa. Entonces, a veces uno no sabe quién es el presidente. Como o quién una figura mediadora, tal vez. Por la falta de, me imagino, no justifico. Lo veo, tratando de verlo en medio, lo veo como un asunto de, bueno, a falta de esto, ¿quién puede haber otro líder que supla? Sí, pero hay preguntas que son técnicas y que claro, realmente no debe de resolverlas un arzobispo, estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, y se ha influido mucho en temas de salud reproductiva, en los derechos humanos de las minorías, en el tema del matrimonio igualitario, y ahora uno ve que todos los candidatos pareciera que tienen que poner a Dios en su discurso, sí, porque así son más creíbles, así la gente los tilda de que son bondadosos, de que van a cumplir, y la historia ha demostrado que es completamente lo opuesto. Cuando uno exhibe mucho su religiosidad, la da a conocer y no la maneja de forma íntima, privada, ahí hay un problema, créeme, ahí hay un problema. Porque de hecho incluso los dictadores, los grandes homicidas, todos después salen diciendo que son creyentes y que tienen la Biblia debajo del brazo y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que hay que tener mucho temor cuando vemos a una persona que habla de Dios y de Dios y de Dios, etcétera. A mí me gusta la gente, y la respeto mucho, que maneja su religiosidad de forma íntima, privada, porque cada quien puede creer en lo que le dé la gana y en eso no hay que meterse. De hecho, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, pero yo creo que hay que hacerlo de esa manera. Como la vice de Blandón, dice usted, que siempre está hablando de Dios y Dios. Sí, bueno, entre otros, ¿no? Porque hay mucha gente así, ¿no? Claro, y eso de que los pastores puedan hacerse políticos, ¿va o no va? Cualquiera que sea. El pastor o un líder religioso tiene que dedicarse a su espiritualidad y al manejo de la espiritualidad de sus creyentes, no inmiscuirse en las decisiones de todos los demás o en las concepciones de todos los demás. ¿Podría entenderse como que es la forma de amasar toda esta simpatía que tiene con la congregación para llegar a la política? Sí, por supuesto, eso realmente yo creo que es contraproducente. Que al final, ¿cómo estuvo la JMJ? ¿Bien o mal? ¿Cuál es su evaluación? Bueno, yo hice dos artículos sobre eso precisamente. El primer artículo tenía que ver... Sí, cuestionó al Papa. Con cuestionando no solamente, no al Papa, mira, no, porque realmente no fue al Papa. Eran dos puntos. Le mandó una carta a Francisco, que se la pero eran dos cuestionamientos. El primer cuestionamiento era que yo no entiendo cómo uno puede dictar valores morales a una juventud, y de hecho la Iglesia ha estado involucrada en tantos casos de abuso sexual, de pederastia, incluso ahora de abuso de monjas, de obligarlas a abortos, etc. Y entonces enseñarle moralidad a los jóvenes. Eso para mí es completamente incoherente. Entonces, una institución que dicta
cuáles deben ser los valores morales de una sociedad, pero que esconde todo este tipo de cosas. Y no solamente el acto aberrante de caer en pederastia o en abuso, sino encubrirlo por tanto tiempo. Eso a mí me parece realmente una aberración por completo. Entonces, es incoherente tratar de dar un discurso de valores morales y tener todo eso dentro de un closet. Sí, y encubrirlo, que es lo peor, ¿no? Eso por un lado. Y la otra crítica fue porque nosotros tenemos que realmente enseñarle a los jóvenes ciencia, pensamiento crítico, y no tanto algunas, lo que yo llamo unas fábulas que aparecen bíblicas, que claramente van en contra de la biología y de lo que se sabe, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros formemos jóvenes con pensamiento crítico, esos jóvenes no van a ser manipulados por los políticos, no van a ser manipulados por el poder mediático, por el poder económico, por el poder religioso, y van a pensar por sí mismos, y van a poder realmente incluso combatir todo este tipo de conspiraciones, de antivacunas o de charlatanes que venden una cantidad de cosas, o de astrólogos. O sea, nosotros necesitamos jóvenes que tengan pensamiento crítico y que se basen en la evidencia para poder enrumbar eso. Eso yo lo entiendo. Pero entonces... esa fue la crítica. Y después hice un artículo sobre, bueno, ¿qué fue lo que me gustó? Lo que me gustó fue que Panamá puede organizar eventos masivos adecuadamente. Uno vio cómo mucha gente tenía una simbiosis alegre con los extranjeros, cuando antes había muchas actitudes xenofóbicas en algunos casos. Entonces hay cosas que realmente también son positivas, ¿no? Que la gente esté feliz por tener el líder espiritual, eso a mí también me gustó, porque con tanta corrupción, con tanta desigualdad, con la economía contraída, con todo lo que vemos. Fue un oxígeno. Entonces fue como una liberación, como yo no he visto al panameño tan feliz como lo vi en ese momento. Entonces realmente eso también es importante, ¿no? Cosa que la evaluó positivamente al final. Tiene valores positivos, tiene valores negativos, a mi juicio. Pero valores negativos no por lo que haya pasado en la iglesia y hayan ocultado, que eso es otra cosa. O sea, ese es un tema muy, pues, muy cuestionado, pero es como tal vez, no sé, hasta cierto punto la JMJ y las actuaciones, a mí me parecía que el Papa está tratando de recomponer aquello otro, esa parte negra y oscura de la iglesia. No sé si es así. No, por eso me parece que Francisco lo está tratando de hacer. Y la crítica mía no ha sido hacia su persona. Es de hecho, correcto. Yo he considerado y lo he puesto en mis escritos que de todos los papas parece como que el más liberal, sí, el que ha tratado de hacer las cosas mejor, que a lo mejor no lo dejan, pero que hay mucha retórica bonita, pero en la práctica se ve muy poco de los cambios. O sea, porque, no le crea el discurso del Papa, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, salió todo lo de estas monjas que fueron abusadas, y eso se sabe, y él lo sabe desde hace tiempo. Pero no, se estaba encubierto. Cuando la prensa saca toda la información, es que entonces ellos empiezan a reaccionar y a decir, vamos a cambiar, si esto no puede ser tolerancia cero, pero es porque la prensa lo saca. Si la prensa no lo saca, es un reconocimiento interno. Todavía tuviéramos nosotros en tinieblas en cuanto a este tipo de encubrimiento. Claro, eso yo lo entiendo. ¿Cuántas personas le han invitado a usted a acercarse a Dios? Bueno, todos los días por Twitter. Exacto. Ahora, ¿por qué aún no sale una vacuna contra el VIH? No entiendo. Es una enfermedad, un virus, perdón, que apareció en el 84. Han pasado 40 años desde entonces. Sí, más, porque incluso antes de los 80 ya había datos de que existía el virus. Pero no estaba como muy bien todavía cimentado, ¿no? De forma masiva. ¿Por qué? ¿Por qué no ha aparecido una vacuna? Porque tradicionalmente el virus del SIDA afecta nuestros sistemas de defensa. Se incorpora dentro de las células que nos defiendan. Entonces, atacar al virus significa atacarnos nosotros mismos a las células que nos defienden. El inmuno. El sistema inmune. El sistema inmunológico. Entonces, por eso realmente no ha sido para nada fácil. De hecho, ha habido bastantes intentos y vacunas que se han quedado en el camino, porque no solamente
afectan al virus en sí, sino que afectan al sistema inmunológico. O sea, ¿eso es realmente así o eso es aquel mito de que las farmacéuticas no quieren que aparezca porque están dando su retroviral a los pacientes y se les acabaría el negocio? ¿Cuál es ese mito? Esas conspiraciones también que son completamente falsas. Por eso yo te decía que a la juventud hay que enseñarle pensamiento crítico y que se base en la evidencia, porque si no son susceptibles a creer ese tipo de cosas que no son reales. Y este esfuerzo que está haciendo Adán Ríos, nuestro doctor, estaba dando casi los últimos resultados. Tenía yo una esperanza grande ahí. ¿En qué ha quedado eso? Mira, yo he sido muy crítico del doctor Ríos. Él es una gran persona, un gran médico, tiene un corazón bellísimo. Pero pasar de un concepto teórico a decir ya que uno tiene o que está cerca de una vacuna, hay un abismo tremendo, hay una brecha increíble. Sí. Entonces uno no puede vender falsas expectativas. Y en medicina y en ciencia hay que tener cuidado con lo que uno dice. No puede aventurarse a tener un medicamento, una vacuna que funciona a lo mejor en animales de experimentación o funciona in vitro, en cultivos celulares, pero que todavía no ha sido probado en seres humanos. Hay muchos medicamentos y vacunas que no han pasado esa fase y que se quedan, se abandonan porque se quedan. Entonces él tiene un concepto de cómo fabricar una vacuna. Sin embargo, no ha sido asimilado incluso ni por empresas farmacéuticas poderosas ni por instituciones académicas como el NIH o como la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué falta ahí? Entonces, lógicamente, hay mucho que todavía se desconoce y en VIH hay muchas cosas que realmente, hay muchas cosas grises. Él está anunciando esa vacuna desde hace más de 20 años. Yo lo critiqué desde un principio que no creara falsas expectativas. Entonces, cada vez que viene a Panamá, lo entrevistan y habla de su vacuna, pero mira que a través de los años el discurso se ha ido apagando o se ha ido moderando un poco, porque el tema del VIH no es tan fácil. Entonces yo dificulto y la ciencia médica, los investigadores de más renombre, todavía ni siquiera hablan de a corto plazo una vacuna que puede ser efectiva. Hay mucha cautela en ese asunto, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar. Más tiempo. Es muy difícil. Bueno, y además hay muchas investigaciones en curso también. Gracias, doctor, por estar con nosotros en el Polígrafo. Ha sido un gusto tenerlo y me gusta mucho poder también hablar con intelectuales. Me parece que hay que dar un espacio a estas mentes tan curiosas, ¿verdad? Y tan ingeniosas que nos pueden refrescar muchísimo el pensar, el reflexionar de todos nuestros actos y de la forma en cómo nos desarrollamos. Gracias, doctor. No, gracias Javier, a ti. gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.